Hola, muy buenos días a todos. Qué alegría tenerlos por aquí. Hoy en este espacio de Logro Webinars. Gracias por conectarse, por regalarnos ese tiempo y por seguir apostándole al crecimiento de sus negocios y fortaleciendo su labor profesional. Para quienes hoy nos acompañan por primera vez, siempre me les robo unos minuticos de este espacio para contarles quiénes somos, un poco sobre nosotros y para que ustedes entiendan todo este ecosistema Logro que es tan bacano y tan completo. En Logro, llevamos más de 30 años desarrollando tecnología para empresas colombianas y hoy en día acompañamos a más de 20.000 negocios en todo el país. Nuestro propósito es ayudar a que las empresas crezcan con más orden, control, tranquilidad, teniendo todo conectado en un solo lugar porque es que es súper importante para nosotros y por supuesto creemos que los empresarios y los contadores no deberían trabajar con 1.000 plataformas separadas, que las cuentas en Excel, que llevar cosas en un cuaderno, no, para nada. Esos procesos manuales de información dispersa, eso va a cambiar con nosotros. Por eso construimos un ecosistema de soluciones pensado para centralizar la operación y facilitar la toma de decisiones. Entonces, hoy les quiero contar un poco de ese 360 que nosotros tenemos para que ustedes puedan tenerlo en cuenta y para que empiecen a centralizar toda esa operación de ustedes en un solo lugar. Tenemos LogroPymes, que es nuestro software administrativo y contable para manejar facturación electrónica, todo lo que tiene que ver con inventarios, compras, venta, cartera, reportes, contabilidad desde un solo sistema. También tenemos Logro Nómina, que es nuestra solución para gestionar nómina, todo lo que tiene que ver con seguridad social, pila, prestaciones sociales, de forma más simple, automática y conectada con la contabilidad. Y de hecho es la línea que hoy los convoca el día de hoy. También tenemos Logro Resoar, que es todo lo que tiene que ver con este gremio, todo lo que tiene que ver con cafés, restaurantes, bares, negocios gastronómicos en nuestro sistema POS, con manejo de mesas, comandas, inventario, recetas, facturación. Logro POS, que es ideal para todo lo que tiene que ver con tiendas, supermercados, ferreterías, farmacias, comercios de retail que necesitan controlar ventas, inventarios de una manera mucho más práctica y rápida. Tenemos Logro Alojamientos, la solución hotelera para todos los hospedajes, hoteles, todo lo que tiene que ver con alojamientos turísticos y que les permite gestionar reservas, centralizar OTAs, tener el control de huéspedes, facturación y operación hotelera desde un solo lugar. Y también tenemos Logro Enterprise, que es nuestro ERP para empresas mucho más grandes que necesitan procesos más robustos, parametrizables e integrados en un solo lugar. Así que ustedes, si están interesados en empezar a centralizar todo lo que ustedes tienen y manejan, pues aquí estamos para ser sus grandes aliados. Y hay algo muy importante de que ustedes también están aquí, aparte pues para conocerlo de nómina, tenemos nuestro programa de contadores aliados, acá debe acompañarnos más de un contador, entonces para eso nos acompaña Sofía Morales, ella es la líder de todo este programa, les va a robar también unos minuticos muy breves para que ustedes lo conozcan y si se animan también ser parte de este grupo de contadores aliados que es bastante interesante y que empiecen ustedes también a tener una comunidad ahí bien bacana para poder aprender, tener herramientas y cosas magníficas. Entonces, Sofi, antes de empezar este webinar, por eso digo, regálenos unos minutitos, ya vamos a empezar con nuestro tema que nos convoca el día de hoy, para que Sofi primero les hable de este espacio, unos 3 minutitos más o menos, y ya comenzamos con nuestro webinar. Sofi, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Hani. Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Voy a comenzar a contarles muy brevemente en qué consiste nuestro programa de contadores y aliados. Es una comunidad donde cuidamos y protegemos a ustedes, queridos contadores, con grandes beneficios al invitar a sus clientes a usar nuestros productos. Primero, ustedes, queridos contadores, pueden contar con un plan DRP con contabilidad gratuito, con dos usuarios para gestionar su empresa y su negocio. Esto les permite explorar el ecosistema y unificar a todos sus clientes con un solo producto como logro y con un ecosistema, como lo dijo Anita, como logro supremamente ganador.
Adicionalmente, ustedes, por invitar a sus clientes a utilizar nuestro software, tienen hasta el 40% de comisión, unas ganancias muy atractivas por referir clientes nuevos, plataforma de gestión de todos esos clientes en un solo lugar. Ustedes pueden acceder a este portal de contadores, gestionar todos sus clientes de forma centralizada y acceder a ellos a solo un clic. Además, tienen un plan de nómina gratis con hasta 10 empleados para gestionar la nómina de su propio negocio. Cuentan con un usuario contador gratis para cada una de esas empresas que ustedes pueden gestionar y finalmente cuentan con una plataforma de formación continua como la Universidad Logro, donde van a tener acceso gratuito a temas de interés y herramientas y fomenta espacios como este, donde ustedes van a poder conocer en profundidad temas relacionados con la nómina y cómo Logro les contribuye a solucionar esos problemas. Vamos a ver muy rápidamente cómo ganan nuestros clientes, cómo ganan por referir ustedes clientes. Por cada ingreso con un cliente nuevo, ganan un porcentaje sobre esa venta y ese porcentaje es mayor a medida que ustedes tengan más clientes con logro. Pueden ganar hasta un 35% si tienen más de 50 clientes con nosotros y ganan sobre el ingreso de cada uno de esos clientes nuevos, pero adicionalmente tienen un incentivo del 5% adicional por adquirir 3 productos. Y eso es una ventaja grandísima, como lo mencionó Anita, es un ecosistema integrado donde ustedes pueden manejar con un solo sistema muchas cosas, la nómina, la contabilidad, el ERP, todo integrado para hacer mucho más fácil la labor de sus clientes. 3 tips rapiditos para que ustedes potencien las ganancias. Traigan más clientes con nosotros, a mayor número de clientes, mayor comisión. Además, únanse con los planes Plus y las anualidades. Si sus clientes adquieren eso, ustedes van a tener mayor estabilidad en su negocio y mayor base comisionable para ganar. Y adicionalmente, vender en combo, ganar 5% adicional por adquirir 3 productos o más. Así que es hora de comenzar. Están cordialmente invitados a ser parte de esta hermosa comunidad. Regístrense en la página www.logro.com/contadores. Empiecen a referir sus clientes, configuren su portal y comienzan a recibir todos estos beneficios. Acá les dejamos el link para que lo escaneen. Asimismo, Anita se los va a dejar en el chat. Y ahora sí, Anita, le damos paso entonces a Kate para que toque el tema que nos convoca el día de hoy. Feliz día para todos y muchas gracias. Claro que sí, y siguiendo pues como con la invitación de presentar a nuestra panelista, muchas gracias Sofi. Hoy nos convoca el tema de prima de servicios. La idea es prepararnos para liquidarla bien, a tiempo y sin reprocesos, y para ello tenemos hoy a nuestra panelista Catherine Reyes. Ella es analista de formación Logro, una tesa en todo lo que tiene que ver con nómina, y pues hay que aprovecharla mucho el día de hoy para que ustedes puedan aprender y puedan pues preguntar todo lo que necesitan para hacerlo bien. Kate, bienvenida. Por acá te voy a dar el espacio para que presentes y proyectes pantalla. Y mientras proyectas, pues invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como @tulogro. Ahí constantemente estamos pues informando sobre estos espacios que son gratuitos. Y ustedes sé que les encanta estudiar, entonces les voy a dejar también por aquí todo lo que tiene que ver con nuestros webinars del mes para que ustedes se programen. Aquí los voy a dejar en el chat. Agenda del mes. Agenda del mes. Perfecto. Por aquí les acabo de enviar el link. Y para los que están interesados también en conocer el plan de contadores, también les voy a dejar el link por acá. Entonces, Kate, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí y compartir el conocimiento con todos nosotros. Gracias, Anita, por esa introducción. Muy buenos días para todos. Les doy la bienvenida a este webinar sobre prima de servicios. Mi nombre es Caterine Reyes y durante este espacio estaremos revisando los aspectos más importantes relacionados con esta prestación social. Lo vamos a mirar tanto desde el punto de vista normativo como desde el manejo que le vamos a dar dentro de Logro Nómina.
Agradezco a todos los que nos acompañan el día de hoy y espero que este espacio les permita aclarar muchas dudas y fortalecer sus conocimientos en este tema que toma una especial relevancia en esta época del año. Sé que muchos de ustedes ya han liquidado prima anteriormente, pero siempre surgen preguntas sobre qué conceptos debo incluir o cómo debo manejar pues algunos casos especiales que se me pueden presentar durante el semestre o incluso cómo puedo validar que los cálculos que me esté generando el sistema sean correctos. Entonces, por eso hemos preparado este espacio. Listo. Durante la sesión vamos a estar revisando entonces primeramente una parte teórica, comenzando con el concepto de prima de servicios. Vamos a recordar qué es la prima de servicio, quiénes tienen derecho al pago de la prima. Vamos a mirar cómo se realiza el reconocimiento y pago de la prima. Revisaremos la base para su liquidación. Entonces ya aquí vamos a mirar qué conceptos o qué novedades debo tener en cuenta para liquidar correctamente la prima. ¿Listo? ¿Qué más vamos a ver? Vamos a mirar la fórmula para liquidar la prima de servicio y por último vamos a estar revisando algunos ejercicios prácticos en donde miraremos cosas que normalmente se pueden presentar. Entonces les invito a dejar sus preguntas en el chat. Al finalizar vamos a tener un espacio para resolver esas inquietudes que tengan. Ahora sí, comencemos entonces entendiendo qué es la prima de servicios y por qué es una obligación tan importante para las empresas. La prima de servicios es una prestación social obligatoria que todo empleador debe reconocer y pagar a sus trabajadores de acuerdo con el tiempo laborado durante cada semestre. Al ser una prestación social, hace referencia a beneficios adicionales al salario o a la remuneración ordinaria que el trabajador recibe cada mes. Cuando hablamos de prima de servicio, entonces aquí vamos a tener en cuenta tres aspectos súper importantes. El primer aspecto que vamos a tener en cuenta es que la prima de servicio corresponde a 30 días de salario por cada año laborado. Eso significa que si el trabajador laboró el año completo, pues él va a tener derecho a una prima equivalente a un mes de salario. El segundo aspecto que vamos a tener en cuenta es que este pago se realiza en dos momentos del año o en dos partes, ¿sí? Tenemos la primera parte o la primera cuota, o sea, los primeros 15 días que deben pagarse a más tardar el 30 de junio y la segunda parte, es decir, los 15 días restantes a más tardar el 20 de diciembre. Entonces, se realizan dos pagos en el año y debemos tener en cuenta que estas fechas deben cumplirse independientemente de si la empresa maneja una nómina decadal, una nómina quincenal o una nómina mensual. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque por lo menos ahorita en junio no tenemos inconveniente. ¿Por qué? Porque la prima pues tenemos fecha límite para pagarla hasta el 30 de junio. Pero en diciembre la fecha límite de pago de la prima es el día 20. Entonces, si en su empresa usted maneja una nómina mensual, no puede esperar hasta el día 30 o 31 de diciembre que usted liquide la nómina para hacer el pago de la prima porque lo estarías realizando después de la fecha límite que ya está establecida para el pago de la prima. Si como empresa no se paga la prima de servicios en las fechas establecidas, pues ya pueden entrar o pueden incurrir en investigaciones y posibles multas por parte del Ministerio del Trabajo. Entonces, sí les recomiendo estar muy atentos a estas fechas límites de pago de la prima. El tercer aspecto que vamos a tener en cuenta es que la prima se liquida de manera proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajador no necesita haber laborado todo el semestre completo para tener derecho a la prima de servicios. Si él ingresó durante el semestre, es decir, no comenzó a trabajar desde el 1 de enero, sino que ingresó en febrero, en marzo, ¿sí? Durante el semestre o se retiró antes de finalizarlo, igualmente usted como empleador debe reconocerle la prima de servicios. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues únicamente que la prima de servicios se va a liquidar por el tiempo laborado por el empleado. Todo esto
que les acabo de mencionar se encuentra regulado, se encuentra estipulado en el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo. En este artículo se establece la obligación del empleador de reconocer esta prestación social a sus trabajadores. Entonces, ahora que ya conocemos, ya recordamos un poquito el concepto de prima de servicios, revisemos entonces quiénes tienen derecho a este pago. La regla es realmente muy sencilla. Todo trabajador que tenga un contrato de trabajo tiene derecho a la prima de servicios. Entonces, ¿aquí qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar a los trabajadores dependientes, a los trabajadores del servicio doméstico, conductores de familia, trabajadores por días o de tiempo parcial. En ocasiones existe la creencia de que por no laborar la jornada completa o porque él no trabaja todos los días, entonces no se tiene derecho a la prima. Debemos tener en cuenta que este tipo de trabajadores, aunque estén trabajando por días, sí tienen derecho al reconocimiento de la prima de servicios. Y también vamos a incluir al grupo de aprendices en etapa productiva. Recordemos que a partir de la ley 2466 del año 2025, ya este tipo de aprendices en etapa productiva adquirieron pues pleno derecho al reconocimiento de sus prestaciones sociales, incluida obviamente la prima de servicios. Entonces, en conclusión, siempre que exista una relación laboral y la ley así lo disponga, el trabajador va a tener derecho al reconocimiento y pago de esta prestación social. Listo. ¿Cómo se hace el reconocimiento y pago de la prima de servicios? Entonces, vamos a empezar a hacer el cálculo a partir del 1 de enero, ¿cierto? Como les comentaba, se realizan dos pagos en el año. Tenemos el pago del primer semestre y el pago del segundo semestre. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Todos los pagos realizados desde el 1 de enero al 30 de junio. Listo. Si mi empleado no comenzó a laborar desde el 1 de enero, sino que comenzó a laborar 15 de marzo, por ejemplo, entonces yo voy a hacer el reconocimiento de la prima de servicios a partir del inicio del contrato del empleado. ¿Hasta cuándo? Hasta el 30 de junio, que es el tiempo, pues, el 30 de junio, que es la fecha máxima de pago que tengo para el primer semestre de la prima. Y el segundo semestre, entonces ya lo voy a empezar a calcular a partir del 1 de julio al 30 de diciembre. Esta se paga a más tardar el 20 de diciembre, pero que se pague el 20 de diciembre, pues no quiere decir que le voy a pagar solamente hasta ese día, sino que debo tener en cuenta la prima hasta el 30 de diciembre y realizo el pago a más tardar el día 20. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Su reconocimiento se hace por todo el semestre o proporcional al tiempo trabajado. Entonces, si él laboró todo el semestre, tendrá, o sea, 180 días, él va a tener derecho al pago de 15 días. Pero entonces, si trabaja menos tiempo, pues podemos hacer una regla de 3 para calcular a cuántos días de prima tendría derecho mi empleado. ¿Listo? Ahorita en los ejercicios que vamos a mirar, pues yo traigo por allí alguna regla de 3 para que también la miremos, pero básicamente es, si no laboró los 180, sino que trabajó, por ejemplo, 90 días, ya el empleado no va a tener derecho a 15 días de prima, sino a 7.5 días de prima. Igual ya ahorita lo vamos a mirar con los ejercicios. Otra cosita que vamos a tener en cuenta es que la prima no es salario, ni se computará como factor del salario en ningún caso. ¿Qué quiere decir esto? Que la prima yo no la voy a tener en cuenta para pago de seguridad social, no me va a ser base para vacaciones, no me va a ser base para cesantías. Es decir, la prima no es un pago salarial, no es un pago constitutivo de salario, es una prestación social. Entonces, yo no la voy a tener en cuenta tampoco para nada que tenga que ver con seguridad social.
Por último, vamos a tener en cuenta que esta prestación social no puede cederse y tampoco se puede renunciar a ella. Por más que de pronto usted haga algún papel, algún documento que le indique al empleado que renuncia al pago de la prima de servicio, esto no es legal. Siempre el empleador deberá pagar esta prestación social y, como les mencionaba anteriormente, debe hacerse a tiempo. Listo. Miremos entonces la base de liquidación de prima. Resulta que cuando se paga la nómina, además del salario básico, que es lo primero pues que yo voy a incluir, el salario básico del empleado, pero además del salario básico podemos pagar ciertas novedades adicionales, novedades o conceptos considerados como salariales. Y este tipo de conceptos también los debemos tener en cuenta para calcular mi base de prima de servicios. Entonces, ¿qué conceptos debo incluir? Todo lo que sea salarial, que haya devengado el empleado durante el semestre. Salarial como que horas extras, recargos nocturnos, festivos y dominicales, comisiones, auxilio de transporte, que aunque el auxilio de transporte no es como tal un concepto salarial, este sí se debe incluir para hacer el cálculo de la prima. Pues a veces se comete el error de que como el auxilio de transporte no es un concepto salarial, no lo incluyo. Y aquí eso es muy importante porque entonces ya aquí vamos a comenzar a tener diferencias. Si el empleado tiene derecho al auxilio de transporte, lo vamos a incluir dentro de mi base de liquidación. ¿Qué otras cositas puedo tener aquí? De pronto bonificaciones salariales que haya tenido el empleado, cualquier otro pago salarial que él haya tenido durante el semestre, yo lo voy a incluir para hacer el cálculo de mi base de liquidación. Para tener en cuenta, la base para calcular la prima de servicios es el promedio de todos los conceptos que les acabo de mencionar devengados por el empleado en el respectivo semestre. Aquí voy a aprovechar y hacer una aclaración con respecto al auxilio de transporte. Para el auxilio de transporte también se toma el promedio de lo realmente devengado por el empleado. ¿Listo? No debo decir que, por ejemplo, el auxilio de transporte para el año 2026 es de 249.095. Entonces, no debo decir que lo voy a tomar completo sin tener en cuenta que de pronto mi empleado tuvo ausentismos por los cuales se le pudo haber pagado menos de auxilio de transporte. Ausentismos como cuáles, como vacaciones, licencias, incapacidades. Entonces, si mi empleado está en vacaciones, pues durante ese tiempo de las vacaciones no se les reconoce auxilio de transporte. Entonces, para hacer mi base de liquidación, ¿yo qué voy a tomar en cuenta? Voy a tomar en cuenta el auxilio de transporte que realmente se le pagó al empleado durante ese periodo. Otra cosita súper importante que vamos a tener en cuenta tiene que ver con los ausentismos que constituyen suspensión del contrato de trabajo. ¿Cuáles ausentismos? Una suspensión disciplinaria, una licencia no remunerada, un permiso no remunerado. ¿Listo? ¿Qué pasa con esto? En el artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo nos establece que los días que dure la suspensión pueden ser descontados por el empleador al momento de liquidar vacaciones y cesantías, pero este tiempo de suspensión no afecta el cálculo de la prima de servicios, ya que la ley no lo contempla como un deducible para este concepto. ¿Sí? Si nosotros nos vamos y revisamos como tal el artículo, nos habla exclusivamente de vacaciones, cesantías y jubilaciones, pero no nos hace referencia al tema de prima de servicios. Entonces, así mi empleado haya estado suspendido su contrato de trabajo, igualmente, pues esas suspensiones yo sí las voy a tener en cuenta y sí me van a afectar porque me van a pasar a restar de los días laborados, pero de las cesantías y de las vacaciones. En cuanto a la prima, pues no menciona nada relacionado a la prima de servicios, por lo cual dicha prestación debe ser pagada aunque el contrato de trabajo se encuentre suspendido.
Miremos entonces la fórmula para liquidar la prima. Sería entonces el salario base por el número de días trabajados dividido entre 360. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Los años se contarán con 360 días y los meses se contarán de 30 días. Con esta partecita del salario base, ¿a qué hago referencia? Hago referencia a este promedio que ya nosotros hallamos acá. O sea, cuando yo hablo de salario base o cuando se habla de salario base como tal en la fórmula para liquidar la prima, no estoy hablando solamente del salario básico de mi empleado, sino de ese promedio que yo construí, ¿sí? Sumando pues ya el salario, el auxilio de transporte, y si el empleado ha tenido otros pagos salariales durante el periodo, esos pagos también los voy a incluir. Y con eso voy a armar mi salario base. Eso lo vamos a multiplicar por los números de días trabajados durante el semestre dividido entre 360. Entonces, esta era como una partecita teórica que quería tocar antes para que nos quedara como claro o hacer un recorderis acerca de toda la parte de los conceptos de prima que vamos a tener en cuenta. Recordáramos también un poco los conceptos o las novedades que vamos a tener en cuenta para el cálculo y la fórmula que vamos a utilizar. Ahora vamos a pasar entonces a revisar algunos ejercicios prácticos acerca de la prima de servicios. Pero antes, yo quiero mostrarles cómo se realiza la liquidación de esta prestación social en Logro. Lo primero que vamos a hacer es ingresar por configuración, organización, y tenemos una pestañita en la pestaña de parámetros, y en esta pestaña usted puede definir cómo quiere que el sistema le realice el cálculo de la prima de servicios. ¿Listo? ¿Qué puedo hacer? Si yo quiero que el sistema me calcule hasta el último día del semestre, ¿sí? Es decir, aunque no haya pagado junio, igual me lo calcule hasta el 30 de junio, pero que solo me incluya el salario del empleado, el promedio del salario del empleado. Acá, si quiero que me lo calcule hasta el último día del semestre, pero miren que ya esta opción me dice, te incluye el salario al promedio y el auxilio de transporte si se paga. O si de pronto quiero que me lo calcule hasta el mes en curso. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, usted por alguna razón quiere liquidar su prima de servicios al mes de mayo, pues si yo tengo esta opción, no lo va a liquidar hasta el mes de mayo. No me va a hacer como toda la proyección hasta el final del semestre. En este caso, yo lo voy a dejar en semestre que me incluya el promedio del salario y el auxilio de transporte si mi empleado tiene derecho al auxilio de transporte. Y adicionalmente, acá en la parte de configuraciones avanzadas, vamos a encontrar una nueva opción que dice tomar el auxilio de transporte completo en base de prima. Tengo dos opciones, sí o no. ¿Qué pasa con este parámetro? Si yo lo dejo en sí, quiere decir que aunque el empleado haya tenido ausentismos y por esos ausentismos en ese periodo se le disminuyó el auxilio de transporte, si yo lo dejo aquí en sí, ¿qué va a hacer el sistema? Va a tomar el auxilio de transporte completo, independientemente de que mi empleado haya tenido ausentismos. Listo, que tuvo 3 días de vacaciones, obviamente pues en ese mes, por esos 3 días de vacaciones, disminuyó el auxilio de transporte porque durante ese mes no le pagué auxilio de transporte, entonces yo lo dejo en sí. De pronto porque las políticas en su empresa es tener el auxilio de transporte completo o porque usted por algún motivo quiere reconocer el auxilio de transporte completo, aunque haya presentado ausentismos, está súper bien, usted acá lo puede configurar en sí. Y si yo lo dejo en no, ¿qué me hace esto? Pues me va a tomar el auxilio de transporte realmente devengado por mi empleado. Si tuvo algún ausentismo, ¿qué me va a tener en cuenta? Solamente pues el auxilio de transporte, el valorcito que realmente se le pagó dentro de la nómina. Entonces en este caso, yo le voy a dejar que no me lo tome completo, que simplemente me haga el promedio con lo que el empleado realmente devengó.
Listo. Estas configuraciones, recordemos, las puedes revisar desde configuración, organización, pestaña de parámetros y pestaña de configuraciones avanzadas. Ahora, ¿cómo voy a liquidar la prima de servicios? Desde nuestra nómina de logro. Tengo dos opciones. La primera opción es que de pronto usted dice, bueno, yo quiero pagar la prima de servicios, pero quiero hacerla en un pago aparte. O sea, que esto esté aparte de la nómina, no quiero que esté con el salario, no quiero que esté con el auxilio de transporte. Yo quiero hacer el pago de la prima de servicios solito. Súper bien, usted puede hacerlo desde nómina, gestión de pagos de nómina. Y acá tenemos una opción que dice pagos especiales. Y vamos a encontrar prima de servicios. Cuando le damos clic allí, miren que el sistema me trae a todos los empleados. Aquí lo que me va a traer son todos los empleados que tienen derecho al reconocimiento de la prima de servicios. Entonces, si tengo algún empleado que tenga, por ejemplo, salario integral, pues no me lo va a incluir acá. ¿Por qué? Porque a ellos no les voy a pagar como tal prima de servicios. Entonces, si ya nos metemos como a revisar, miren que solamente me trae el concepto de prima, cuántos días de prima le estoy liquidando al empleado y su respectivo valor. No me trae ninguna deducción por lo que les contaba. Esto no me hace base para seguridad social. Entonces, de este valor, pues yo no le voy a descontar salud, pensión ni nada porque esto es una prestación social. ¿Listo? Y aquí tendría por cada empleado simplemente el concepto de prima de servicios. Miren que ya para este empleado no me está calculando 15 días, sino que me está calculando 8.83 días. Ya con esto yo podría interpretar que fue que este empleado no comenzó a trabajar desde el 1 de enero. ¿Listo? Y así puedo ir haciendo la revisión. Ahora, el segundo caso, que de pronto usted diga, no, yo voy a pagar la prima de servicios junto con la nómina. Completamente válido también. Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si usted maneja una nómina decadal, el sistema le va a incluir la prima de servicios en la última década. Entonces, cuando usted vaya a liquidar la última década de junio, allí automáticamente le va a liquidar y le va a mostrar, le va a incluir la prima de servicios. Si usted maneja nómina quincenal, entonces se la va a incluir en la segunda quincena. ¿Listo? Y en este caso, de esta empresa que yo tengo acá para el ejemplo, esta empresa me maneja una nómina mensual. Entonces, al yo dar clic en pagar nómina mensual, el sistema me reconoce cuál es el mes que yo voy a pagar. Inmediatamente me dice, vamos a pagar junio. Y miren que aquí, por defecto, automáticamente me incluye la prima de servicios. ¿Esto para qué? Para ayudarles a ustedes también a que puedan pagar a tiempo. No nos va a dejar pasar al mes de julio si antes no tengo registrado en mi sistema este pago de la prima del primer semestre. ¿Por qué? Porque se identifica que su fecha límite es al 30 de junio. Entonces, en esta nómina mensual, inmediatamente aquí me incluye la prima de servicios. Revisamos. Acá tengo este empleado. Miren que ya aquí lo estoy haciendo junto con la nómina de junio. Entonces ya acá me está incluyendo el salario, el auxilio de transporte y la prima de servicios. Ya aquí tengo, acá sí tengo ya las deducciones correspondientes a salud y pensión, pero estas deducciones pues claramente se me van a hacer solamente sobre el salario. No me va a tocar para nada la prima de servicios. Ahora, usted dice, bueno, yo quiero revisar que este valor esté bien o de dónde me está tomando logro 1.000.000 de pesos para este empleado. Siempre que ustedes se encuentren en nuestro sistema y tengan algún dato o alguna opción que se encuentre en color azul, es una opción en la que usted puede entrar a navegar. Entonces, si yo quiero saber este 1.000.000 de pesos, de dónde me lo está sacando el sistema, pues yo me puedo dar clic aquí en este 1.000.000 de pesos y puedo ir navegando en estas opciones. Devengado prima de servicios, ahí tenemos 1.000.000 de pesos, prima para este semestre 1.000.000, voy a seguir navegando. Miren, los días que me está tomando para el promedio de la prima son 180 días, es decir, que este empleado laboró el semestre completo.
y miren los ingresos del semestre que me está tomando. Ingresos del semestre base de prima de servicios. ¿Cuánto me está tomando? Me está tomando un total de ingresos durante el semestre de 12 millones de pesos. Ya con estos 12 millones yo estoy lista y con esto puedo hacer los promedios. ¿Por qué? Porque ya aquí tengo los días del promedio, o sea, ya aquí tengo los días laborados por el empleado. Y tengo por acá, si me paro acá, tengo los días a pagar por prima de servicios, que serían 15 días. Ya con estos datos yo puedo hacer un cálculo rapidito en la calculadora y ya me va a dar exactamente el millón de pesos. Igual ya les voy a mostrar en el Excel. Esto sería una forma rápida de consultarlo. ¿Por qué? Porque usted se mete en cualquiera de los empleados que quiera como confirmar este valor o saber qué base está tomando el sistema, porque a veces es una como de las preguntas más comunes que nos pueden llegar, ¿qué base me está tomando el sistema para el cálculo? Desde acá mismo podemos navegar, aquí vamos a encontrar ingresos del semestre base de prima, miren que ya los ingresos para este empleado fueron menos, aquí tengo los días para el promedio, o sea los días que el empleado laboró y los días a pagar por prima de servicios. Entonces, esta sería una forma rápida de revisar qué valores son los que me está teniendo en cuenta el sistema. Pero ahora vamos a mirarlo entonces en este Excel que tengo por acá. Aquí tengo varios casos comunes. El caso más sencillo con el que vamos a iniciar, el básico, lo más sencillito de prima de servicios es este. ¿Por qué? Porque es un empleado que durante todo el semestre devengó exactamente el mismo salario, es un salario mínimo, no tuvo aumento de salarios, no tuvo ningún otro pago por allí salarial, no tuvo ningún ausentismo, por eso les digo, es el caso como más sencillo. Tengo que el salario y tengo el auxilio de transporte. En este punto usted podría decir, bueno, pero si no tuvo ningún cambio, pues yo podría tomar directamente el salario más el auxilio de transporte y ahí tengo mi salario base. Y es correcto, usted lo podría hacer así porque no tuvo ninguna variación. Yo acá lo traigo a este nivel de detalle, ¿por qué? Porque así lo hace nuestro sistema. Nuestro sistema siempre, independientemente, el sistema no se fija si el empleado tiene salario fijo, si tiene salario variable, independientemente de eso, el sistema siempre nos va a hacer el promedio. Por eso ahorita que veíamos este primer empleado que tengo por acá, voy a meterme nuevamente, miren que en los ingresos del semestre, él siempre me suba todos los ingresos del semestre. No me va a tomar simplemente el salario, sino que siempre me va a hacer este promedio. Estos ingresos del semestre son 12 millones de pesos, los mismos 12 millones que yo tengo acá. ¿Qué más tengo aquí? Días laborados. Es un empleado que laboró todo el semestre, tiene 180 días laborados. Con esto yo puedo hallar el valor del día. Los 12 millones entre 180 me da un valor del día de 66.667. Si esto lo multiplico por 30, pues eso me va a dar el salario mensual del empleado, ¿cierto? Ahora, dos formas de calcularlo. Yo les expliqué la fórmula general, que esa es la fórmula que utilizan la mayoría pues de las empresas, pero también conozco muchísimos clientes que prefieren hacerlo por una regla de 3. Aquí les traigo la reglita de 3. Si por 360 días laborados el empleado tiene derecho a 30 días de salario, entonces por 180 días, ¿a cuántos días tendría derecho? ¿Cuántos días nos da? 15 días. Entonces, si yo quiero calcularlo de esa forma, ¿qué hago? Tomo el valor del día, lo multiplico por los días a los que tiene derecho de prima de servicios y aquí me va a dar mi prima. 1.000.000 de pesos. Exactamente lo mismo que nos estaba dando en el sistema. Ahora, si yo no quiero hacerlo por regla de 3, no es necesario. Si usted quiere hacerlo así, súper bien, igual nos tiene que dar exactamente lo mismo. Pero yo no quiero hacerlo por regla de 3, pues simplemente tomo los días laborados que ya los tengo, ya tengo el salario base, este salario base lo hallé de multiplicar el valor del día por 30, entonces ya tengo mi salario base mensual, tengo mis días laborados que fueron 180 días, lo divido entre 360 y aquí me va a dar mi prima de servicios. ¿Listo? Aquí abajito adicional quise traerles
un ejemplo del pasivo mensual, que esto también lo realiza nuestro sistema. Mes a mes el sistema les va llevando, les va guardando, les va contabilizando el pasivo mensual de todas las prestaciones sociales. Entonces, ¿qué nos hace el sistema? Nos toma todo lo salarial del mes, más el auxilio de transporte, ahí tengo mi salario base, y aplico fórmula general, salario base por días laborados. Si estoy sacando el pasivo mensual, pues ya aquí no lo voy a multiplicar por 180, sino por 30, ¿sí? Por 30 dividido entre 360. Y allí me va dando mi pasivo mensual. 166.667 me va a dar para todos los meses, por lo que les decía que este empleado no tuvo ningún tipo de variación. Al final del periodo, al final de junio, ¿yo cuánto voy a tener en esta cuenta de mi pasivo? Voy a tener 1.000.000 de pesos, que es lo que he venido contabilizando mes a mes. ¿Listo? Y en mi pasivo acumulado, pues si ya yo quiero revisar algún reporte del pasivo acumulado, pues para el mes de enero le voy a estar debiendo 166.667. Para el mes de febrero, pues ya traigo lo que le debo de enero más lo de febrero. Para marzo ya traigo lo que le debo de enero, febrero, más lo de marzo y así. A junio ya me va a dar exactamente el valor que le tengo que pagar de prima de servicios. Y todo eso usted lo va a tener contabilizado o ya lo tiene contabilizado directamente en nuestra nómina. Es decir, si yo me meto de pronto por algún reporte, me voy a meter acá al de prestaciones y vacaciones mensuales, por ejemplo, a mayo. Es este empleado el que estamos revisando, Acevedo Juan. Miren que mes a mes él me va calculando las prestaciones sociales mensuales. Me dice, este mes se le debe al empleado de cesantías este valor, de intereses este valor, de prima de servicios este valor, el mismo que les estaba mostrando en el Excel, y este valor por vacaciones. Cosa que al mes de junio ya voy a tener acumulado ese 1.000.000 de pesos. Entonces ya no tengo que hacer ningún ajuste contable porque el sistema me lo va llevando exactamente ese valor. Y si mi empleado se quiere retirar, por ejemplo, en marzo, pasó su carta de renuncia, se retiró en marzo, ya en mi pasivo acumulado yo voy a tener que a marzo, ¿cuánto le está debiendo este empleado de prima de servicios? 500.000 pesos. Entonces, ese es un registro que siempre también van a tener en nuestro sistema. Listo. Entonces, este ejemplo, el que les decía, el más tradicional en cuanto a prima de servicios, vamos a mirar de pronto este que ingresó en el mes de marzo. Ese es un empleado que ingresó en marzo, no trabajó el semestre completo, ingresó, ese es un empleado que ingresó el 16 de marzo. Entonces, ¿yo qué voy a tener en cuenta aquí? Pues que para marzo, pues sus días laborados obviamente ya no van a ser 30. Este es un empleado que trabajó 16 días en marzo, el resto de los meses trabajó completico. Tomo el salario de vengado en marzo, el auxilio de transporte devengado también en marzo y hacemos el promedio. 11.480.136, que sería lo mismo que estábamos viendo ahorita en el sistema con este segundo empleado, 11.480.136. Ya ahí tengo mi base. ¿Listo? ¿Cuántos días laboró? Laboró 106 días. Miren que ya acá no laboró 180 días. Con estos 106 días yo puedo hacer mi regla de 3. ¿A cuántos días tiene derecho de prima este empleado? A 8.83 días de prima de servicios. ¿Listo? Si quiero hallar el salario mensual, acá simplemente multiplico el valor del día por 30 y aquí tengo mi salario base mensual. Entonces, si quiero hacerlo por la regla de 3, el valor del día por los días a los que tiene derecho de prima de servicios y nos va a dar 956.678. Y si quiero hacerlo por la fórmula general, pues ya tengo mi salario base mensual, 3.249.000 por 106 días laborados dividido entre 360 y me va a dar exactamente lo mismo. Otro casito común, un empleado que laboró medio tiempo.
el cálculo se realiza igual que para cualquier otro empleado. ¿Qué es lo único que nos va a cambiar aquí? Pues obviamente nos va a cambiar la base. ¿Por qué? Porque su base va a ser menor, porque es un empleado que no labora a tiempo completo, entonces pues obviamente yo le voy a pagar menos. Pero ¿qué vamos a tener en cuenta aquí? Y mucho cuidado con esto, porque a veces se tienen muchas dudas en cuanto a los empleados que trabajan medio tiempo. En cuanto al auxilio de transporte, el auxilio de transporte se paga completo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el propósito pues, del auxilio de transporte es cubrir el costo diario de desplazamiento, el cual es el mismo independientemente de la jornada que tenga el empleado. Entonces, en cuanto al auxilio de transporte, usted no puede decir que porque el empleado trabaja medio tiempo, yo le voy a pagar apenas la mitad del auxilio de transporte, porque eso no es correcto. Entonces, ¿qué voy a tomar? El salario devengado por el empleado durante el semestre trabaja medio tiempo. Aquí tengo entonces cuánto correspondería el salario, el auxilio de transporte completo y todos sus días laborados. Este empleado también ingresó desde el 1 de enero. Hago la suma nuevamente de todo lo que devengo el empleado, lo divido entre los 180 días laborados, ahí tengo mi valor del día. Acá tengo mi valor del mes al multiplicarlo por 30 y igual, si hago la regla de 3, voy a tener que tener derecho a 15 días de prima. Con esto, miren que pues ya la prima de servicio sí me va a dar más bajita. ¿Por qué? Porque su base salarial es menor, por lo que trabaja solamente medio tiempo. Si quiero hacerlo por la fórmula general, tomo el salario base mensual por los 180 días laborados dividido entre 360 y aquí me da el valor de la prima de servicios. Acá también traje como el ejemplo del pasivo laboral mensual, cómo nos lo va llevando el sistema y es lo mismo, el salario más el auxilio de transporte. Aquí tengo mi salario base mensual. Mi pasivo mensual sería entonces ese salario base por 30 dividido 360. Y mensualmente el sistema me iba llevando a mi pasivo de prima de servicios este valor. Si lo revisamos a junio, pues me debe dar exactamente el mismo valor que tengo por pagar de prima de servicios. Vámonos acá con otros pagos salariales. Esta es un trabajador, ¿sí?, que tiene comisiones y otros pagos salariales. Miren que para el mes de enero no tengo nada. Este es un empleado que ingresó a trabajar el 1 de febrero. Tuvo comisiones en febrero por 250,000 pesos y acá en marzo tuvo horas extras y recargos por 48,000 pesos. Y además por acá en el mes de abril, que quise señalárselos como de otro color para que miremos, en el mes de abril este empleado tuvo incapacidad por 3 días. Entonces, por eso aquí me disminuye el auxilio de transporte. Con el parámetro que veíamos ahorita en la parte de configuración, si yo lo dejo que quiero manejar el auxilio de transporte completo, entonces aquí lo que me va a hacer es el sistema sería no tomarme estos 224,000, sino tomarme 249,095 y aquí la prima me va a subir un poquito más. ¿Listo? Pero como lo dejamos que me tome el auxilio realmente devengado, entonces miren que aquí me va a dar unos 2,000 pesos menos, más o menos. ¿Listo? Pero es lo mismo. Acá en la parte del salario, como la incapacidad no me suspende contrato, igual en esos días de incapacidad yo los voy a tener en cuenta para mi prima de servicios, entonces voy a tomar el salario completo como si el empleado hubiese laborado normal todo este mes. Listo, entonces tengo salario, auxilio de transporte, tengo otros pagos salariales. Sumo todo y me da una base de 12,518,566. Ya este empleado, como entró en febrero, no tiene 180 días laborados, tiene 150 días. Aquí puedo hallar el valor del día y el salario base mensual. Con 150 días laborados, este empleado no tiene derecho a 15 días de prima, sino a 12,5 días de prima de servicio. ¿Qué hago? Tomo el valor del día, lo multiplico por estos
días a los que tiene derecho y me va a dar la prima. Si lo hago por la fórmula general, tomo mi salario base mensual que ya lo construí, miren que ya lo construí a partir del promedio que hicimos. Entonces el salario base mensual no son 2.200.000, son 2.503.000, porque fue el promedio que acabamos de hacer por los días laborados dividido entre 360. Y nos va a dar exactamente el mismo valor de prima de servicios. En cuanto al pasivo laboral mensual, miren que ya aquí, ¿qué me va a hacer el sistema? Mes a mes, el mismo sistema nos va haciendo el ajuste del pasivo para que usted en cualquier momento sepa cuánto es el valor real que se le está debiendo al empleado. Entonces, en febrero me va a tener en cuenta esa comisión de 250.000 pesos que tuvo el empleado y el pasivo, ¿cuánto me va a dar? 224.925 en febrero. En marzo, ¿qué voy a tener? Aquí estos otros pagos constitutivos disminuyeron un poco. Aquí lo que tuvo fue un recargo y unas horas extras. Entonces miren que ya el pasivo me da 208. Y ya para los otros meses, pues aquí me da también un poquito menos. ¿Por qué? Porque el auxilio de transporte en este mes disminuyó. Y ya para los otros meses, ya sí, normalito, porque ahí tiene su salario completo, su auxilio de transporte. ¿Esto qué me lleva? Que si yo sumo todos estos valores que me están calculando de forma mensual para junio, voy a tener también exactamente el valor de la prima de servicios. ¿Listo? Otro casito muy común, Caterine, es que yo tuve un empleado que estuvo suspendido todo el mes o que estuvo suspendido 3 días, 4 días. ¿Qué vamos a hacer aquí? Tomo su salario completo, por lo que hablábamos ahorita en cuanto a las suspensiones. Tomo su salario completo. ¿En qué me va a afectar acá? En que el auxilio de transporte pues me va a disminuir porque no le paga auxilio de transporte durante esos periodos de suspensión de contrato. Pero en cuanto al salario, es lo mismo. Yo tengo que hacer el cálculo de cuánto hubiese ganado pues del empleado si todo el mes pues no hubiese tenido como suspensiones en ese mes. Entonces toma el salario completo, el auxilio de transporte, lo que se le pagó realmente o lo devengado realmente en ese mes y como hablábamos que esas suspensiones no me van a afectar la prima, entonces tomo los días laborados también completos y aplico la fórmula. Ya aquí que voy a tener todo mi devengado de todo el semestre dividido entre 180. Tengo por acá el valor del día. Acá tengo mi salario base mensual al multiplicarlo por 30 y ya con ese salario puedo pasar entonces con el valor del día o con el salario base mensual ya puedo hacer mi cálculo de prima de servicios. ¿A cuánto tiene derecho este empleado? A 1.721.780. Sí va a disminuir un poquito, pero ¿por qué? Por la disminución que se dio acá en el mes de febrero en cuanto al auxilio de transporte. Y miren el pasivo como me lo lleva también mes a mes. Igual, tuvo suspensiones, esos días de suspensiones pues en su nómina no se le pagaron, pero en cuanto a prestaciones sociales, yo sí voy a sumar esos días acá en la parte del salario. Entonces tomo el salario completo, auxilio de transporte, lo que realmente devengo y ya al final del periodo ya pues me va a ir llevando el pasivo mensual. Este pasivo en febrero, miren que sí disminuyó un poquito por el auxilio y al final pues ya del semestre voy a tener acumulado este valor. Cambio de salario. Lo mismo, este es un empleado que venía ganando el salario mínimo hasta el mes de marzo. En el mes de abril le aumentaron a 2.300.000. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mismo, lo devengado por el empleado. Entre sus días laborados, hallo el valor del día, hallo el salario base mensual y aquí nos va a dar el valor de la prima de servicios. ¿A qué voy con todo esto? Que se pueden presentar diferentes casos, pero igual la forma de calcularlo es lo mismo. No que porque tuvo cambio de salario, entonces, ¿cómo hago? Porque yo antes le pagaba X valor y ahora en junio le subí, hacemos el promedio. ¿Listo? Hacemos el promedio de todo. Tengo mi salario base por los 180 días laborados dividido 360 y aquí me va a dar este valor.
Este pasivo laboral mensual que yo les estoy mostrando es simplemente también para ilustrarles cómo lleva el sistema el proceso, pero no es algo pues adicional que ustedes tengan que hacer para calcular la prima, sino que esto es algo también que internamente mes a mes nuestro sistema de nómina les va llevando para que en cualquier momento ustedes puedan saber cuánto se le está adeudando a un empleado por prestaciones sociales. En este caso que estamos tratando, prima de servicios. Otro casito, un empleado que trabaja por horas. Él no trabaja la jornada completa. Este es un empleado que trabaja todos los días, 4 horas diarias. Entonces, aquí que tomo el salario base, este empleado, pues 4 horas diarias me daba el salario mensual de 955,000. El auxilio de transporte también completo. Ya con eso construyo mi total de vengado. Hallo mi valor del día. Este valor del día lo multiplico por 30 y aquí tengo mi salario base mensual y la prima la puedo hallar multiplicando por los días a los que tenga derecho de prima o aplicando la fórmula. Entonces, aquí también, obviamente la prima me va a dar un poquito menos. ¿Por qué? Porque la base del empleado es menor. Y otro casito también muy común que es con respecto a las incapacidades. Que qué pasa porque tengo un empleado que ha estado incapacitado todo el semestre. Puede ser. O porque tuve un empleado que estuvo incapacitado 1 mes, 2 meses, 3 meses. Miren, este es un caso, este casito que les estoy ilustrando aquí es un caso de un empleado que estuvo incapacitado 1 mes. ¿Yo qué voy a tomar? Pues el salario del empleado, su salario básico. Auxilio de transporte, pues no voy a tomar porque estuve incapacitado. Entonces, si él estuvo incapacitado todo el semestre, pues yo aquí omito el auxilio de transporte, simplemente voy a tomar el salario. Aquí no tengo auxilio de transporte en marzo, pero miren que obviamente esto lo que va a hacer es que su base me disminuya un poquito y ya no me va a dar su prima de servicios 1 millón de pesos como nos daría si hubiese trabajado como todo el mes, todo el semestre, perdón, sin ningún ausentismo, sino que ya me va a dar 979,000. ¿Por qué? Porque durante este mes yo no le pagué auxilio de transporte. ¿Listo? ¿Cómo lleva entonces el pasivo? Igual todos los meses, 166,000. Aquí no le paga auxilio de transporte, solamente me tiene en cuenta entonces el salario. Y al final del periodo yo voy a tener ya acumulado 979,242, que sería el valor de la prima de servicios. Ahora, de pronto usted se está preguntando en este momento, pero Caterine, yo para hacer alguna revisión de la prima tengo que entonces buscar todos los comprobantes y mirar cuánto le paga a mi empleado mes por mes. La respuesta es no, no es necesario. Yo quise traerlo de esta forma para poder explicarles a ustedes el detalle como con estos casitos más comunes que se presentan, porque las dudas más comunes giran en torno a que cuando tengo suspensiones, que tengo vacaciones, que tengo incapacidades, que tengo cambios de salario, ¿cierto? Entonces, estos son los casitos más comunes y como para mostrarles al detalle cómo construimos la base, pero no significa que para hacer la revisión de la prima que nos genera logro, ustedes tienen que pues buscar mes a mes cuánto se le pagó al empleado en ese periodo. No, pues si ustedes quieren hacerlo súper bien, si no, igual nosotros tenemos un reporte que lo pueden consultar desde reportes explorador de acumulados por conceptos. Si yo quiero mirar la prima a junio, entonces voy a buscar desde el 2026, enero del 2026 a junio del 2026. Acá me van a aparecer todos los empleados vinculados. Listo, digamos que yo voy a buscar este empleado en específico. ¿Listo? Y le voy a dar acá en más opciones, exportar acumulados por conceptos. Permítanme, yo abro un segundito este Excel.
Listo. Y en este Excel, ¿qué voy a tener? Voy a tener el total de vengado por mi empleado durante el semestre o durante el periodo de consulta que yo le acabo de indicar al sistema. Le indiqué que me consultara de enero hasta junio. Entonces, miren que ya aquí yo tengo el total del salario y el total del auxilio de transporte. Como yo todavía no he finalizado la nómina de junio, pues obviamente esos valores él no me los va a incluir acá, porque esto es un reporte. En ese reporte yo que voy a tener las nóminas pues que ya yo tengo finalizadas en el sistema. Pero hasta aquí que tengo los 150 días laborados hasta mayo, que me haría falta sumar los 30 días de junio más los 2 millones de pesos de junio. ¿2 millones de qué? Del salario y del auxilio de transporte, ¿cierto? Ya con esto tengo los 180 días laborados, ya con esto puedo entonces validar el cálculo de la prima. Entonces sumo el salario, estos 2 millones correspondientes a junio, sumo el auxilio de transporte. O sea, ya en estos 2 millones tengo incluido el salario más el auxilio de transporte de junio. Listo. Ahí me da mi base de 12 millones de pesos. Entonces ya con esto puedo comenzar a hacer mi cálculo, a validarlo. Entre 180, esto lo multiplico por 30 y tengo el valor del mes. ¿Sí? Y ya con esto aplico mi fórmula. Salario base por los 180 días laborados dividido 360 y la prima de servicios me daría 1 millón de pesos, el mismo valor que nos está dando directamente en el sistema. Entonces, ya si usted quiere validar que estos cálculos sean correctos, pues tendrían la forma de hacerlo directamente desde el sistema, como les mostraba ahorita, ingresando a los valores, revisando las bases, los días laborados, los días a los que tiene derecho el empleado de prima de servicios. Si ya quiere hacerlo más detallado, pues algo así también lo podría hacer, o en el Excel que usted maneje, sacar cuánto se le pagó al empleado durante todo el semestre y aplicar fórmula general, o si ya quiere validarlo directamente con un reporte que le genere nuestro sistema, descarga el explorador de acumulados por conceptos que ya le va a traer totalizado cuánto es el valor del salario, cuánto es el valor totalizado del auxilio de transporte, si de pronto el empleado tuvo otros pagos. También acá nos va a incluir que el total de las comisiones, que el total de horas extras, de bonificaciones y demás. Y ya con eso usted simplemente suma, hace división, haya el salario base mensual y con eso ya nos podemos calcular la prima de servicios. Entonces, pues esto era lo que yo traía preparado para el día de hoy. Espero que con la revisión de estos casos haya quedado claro todo el proceso de prima. Traté de traerles todos los casos de pronto más comunes, por los que más nos preguntan siempre que estamos como en época de prima de servicios. Entonces espero que haya sido como de mucho beneficio para ustedes, para que sepan cómo hacer las revisiones, cómo hacer el cálculo, cómo comparar los cálculos de nuestro sistema de logro. Entonces, Anita, no sé si tenemos pregunta por parte de los asistentes. Sí, tenemos preguntas, no sé si de pronto algunas las has respondido a lo largo pues como del webinar, pero en caso de que sí se hayan dado respuesta, pues como recordar, dar como nuevamente un recorder rápidamente. Por acá Claro dice, que sí. en la prima se tienen en cuenta las ausencias o capacidades de los laborales o las incapacidades de los laborales. Listo. Eso era lo que hablábamos también con respecto a los ausentismos. Acá les mostraba cuando tenemos incapacidades. Miren lo que hacemos, tomamos el salario real del empleado, el salario básico del empleado. No tengo en cuenta auxilio de transporte, pero igual los días laborados los voy a tener en cuenta completicos. ¿Por qué? Porque las incapacidades no nos suspenden contrato. Aquí hablábamos ya de un caso de suspensión. También les hablaba que no vamos a descontar los días, solamente también nos va a afectar en cuanto al auxilio de transporte. Perfecto, por aquí tenemos, ¿qué pasa si el 20 de diciembre le pago al empleado la prima hasta el 30 de diciembre, pero él renuncia el 23 de diciembre? En la liquidación le descuento los días de prima que no trabajó.
Sí, le puedes agregar una novedad de deducción en la prima por esos días que el empleado no trabajó. Cuando lo vayas a liquidar, pues el sistema no te va a liquidar la prima en negativo, no te va a hacer como esa deducción automáticamente, pero sí tienes la posibilidad de agregar la novedad directamente en el pago de nómina para descontárselo. Por aquí, ¿cómo es el cálculo de la prima para una señora que trabaja por días en casa de familia? Ok, para un empleado que trabaja por días, ¿qué vamos a tener en cuenta? El total de vengado por ese empleado, es decir, todo lo que usted le ha pagado a ese empleado durante todo el periodo de contratación. Aquí no vamos a sumar día a día cuántos días pues trabajó el empleado. Para eso se tiene un contrato de trabajo donde en el contrato indica desde qué fecha inició el empleado, hasta qué fecha va el contrato de trabajo. Eso es muy parecido, por ejemplo, a estos empleados que trabajan por horas. Me voy a guiar como en este ejemplo. Ese es ese empleado que trabaja por días, entonces vamos a sacarle el salario base mensual. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar todo lo devengado. A esos empleados que son de tiempo parcial, a ellos sí se les paga el auxilio de transporte proporcional, no se les paga el auxilio de transporte completo. Entonces, ¿usted qué va a sumar? ¿Cuánto fue el salario mensual de enero más el auxilio de transporte de enero? Listo, sumamos todo el total de vengado, vamos a buscar desde qué fecha inició contrato ese empleado. Si digamos que comenzó a partir del 1 de enero, hago el corte a junio, 180 días laborados, saco el valor del día y lo multiplico por los días de prima de servicios a los que tenga derecho. En este caso, si inició contrato, pues desde el 1 de enero va a tener derecho a 15 días. Es muy parecido, lo único que es la prima de servicio nos va a dar muchísimo menos. ¿Por qué? Porque obviamente es un empleado que trabaja por día, va a ganar mucho menos, entonces la prima estaría alrededor por allí de unos 300.000 pesos más o menos. ¿Por qué? Porque su base es una base menor, pero en cuanto al cálculo es exactamente igual, es tomar todo lo devengado del empleado. Perfecto, por aquí dice las bonificaciones, auxilios de carácter no salarial, solo de mera liberalidad aplica como factor salarial. Los no salariales, no. Usted debe revisar cómo tiene creados los conceptos. Por ejemplo, acá en nuestra nómina de logro, desde configuración conceptos de nómina, aquí usted puede mirar cómo tiene creados los conceptos. Si de pronto usted tiene un auxilio que es salarial, pues yo sí lo voy a tener en cuenta. ¿Cierto? Pero si de pronto usted creó un concepto, déjenme mirar de pronto por acá, un pago no constitutivo de salario. ¿Sí? Ya yo lo tengo creado como un pago que es no constitutivo de salario, no me hace vaso, fue un pago por mera liberalidad, como nos indica el asistente. ¿Cierto? Usted valida cómo tenemos creado el concepto. Bueno, esto no es salarial, yo no lo voy a incluir dentro de mi cálculo. Solamente los conceptos que sean salariales. Si tenemos alguna duda de pronto en algún concepto que se haya utilizado dentro de la nómina, entonces desde esta lista de conceptos usted puede validar cómo lo tiene creado ya en el sistema. Ok, perfecto. Dice por aquí, en mi caso, trabajamos de forma remota y en lugar de auxilio de transporte tenemos auxilio de conectividad. Lo manejo igual que el auxilio de transporte. Hay personas que ganan más de 2 salarios mínimos, pero igual tienen auxilio de conectividad. Ok, sí, se maneja igual que el auxilio de transporte, es correcto, se maneja tal cual. Si usted se lo paga, aunque gane más de 2 salarios mínimos, si usted se lo paga, entonces también lo vamos a incluir dentro de la base para el cálculo de la prima de servicios y se maneja igual que el auxilio de transporte. Ok, por acá, ¿qué pasa con el cálculo de las personas que son tiempo parcial si llevan laborando desde enero del 2026 a junio de 2026, 7 días al mes? Ah, bueno, Anita, esa era la misma que hablábamos ahorita, que les explicaba acá. Si lleva desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, no vamos a contar cuántos días trabajó el empleado realmente durante el mes, sino que contrato inició desde el 1 de enero. Yo cuántos días laborados voy a tener en cuenta 180 días laborados, porque su contrato comenzó ese día. Simplemente que acá mi base sí va a ser mucho menor. Déjeme ver si yo tengo aquí de pronto un empleado que sea por días. Dame un segundo, Anita, y lo miramos inmediatamente.
Trabajador tiempo parcial. A ver, 4123. Este de acá. Listo. Este es un empleado que trabaja 10 días. 10 días al mes. Miren que el salario para este empleado es de 583,635. Entonces vamos a hacerlo rápidamente acá. 583,635. Listo. Y el auxilio de transporte para este tipo de empleados, miren que si es proporcional, 83,032. Listo. Un empleado que trabajó desde que, pues, que comenzó su contrato desde el 1 de enero, pero no trabaja todos los días al mes, es un trabajador tiempo parcial. Igual, como su contrato está desde el 1 de enero, yo le voy a tener en cuenta 180 días laborados, pero miren que obviamente el valor del día va a ser pues muy pequeño. Ahí mi salario base mensual también va a ser mucho menor y la prima de servicios, lo que les decía ahorita, me giraría alrededor de 300,000 pesos. ¿Por qué? Porque su base salarial es menor. ¿Listo? Si nos metemos nosotros desde acá, en el devengado de prima de servicios, miren que ya aquí me suma los ingresos del semestre base de prima, los días del promedio, 180 porque tuvo contrato pues desde el 1 de enero y los días a pagar de prima que serían igual 15 días. Simplemente que por su base, obviamente el valor de la prima nos va a dar menor. Listo, por acá preguntan, ¿las sanciones y licencias no remuneradas afectan el promedio de las extras, dominicales y recargos nocturnos? Las ausencias, los licencias, no, porque usted igual esas son novedades aparte que usted va a liquidar. Ya esas ausencias como tal nos afectarían en el tema del auxilio de transporte, pero como tal en esos recargos no, porque son novedades adicionales que usted agrega y acá en la nómina pues usted agrega cuántas horas fueron de recargo, cuántas horas extras y demás, pero en cuanto a eso no nos afectan como tal en el promedio. Pues siempre que usted las agregue, pues nos va a aumentar como tal la base para el promedio. Pero solo allí en esa parte nos afectaría en la parte solo del auxilio de transporte. Perfecto, Kate, por acá, que si vuelves a explicar, ya que no quedó claro, si la liquidación de auxilio de transporte del trabajador por horas se liquida diferente a un trabajador de tiempo parcial. Sí, por horas toma el auxilio de transporte completo, 249,095, que sería este empleado que yo tengo por acá. Listo, miren, este es un empleado que trabaja por horas, trabaja todos los días, pero trabaja por horas. El auxilio de transporte se toma completico, 249,095. Pero acá ya tenemos un empleado que yo sí tengo creado como tal, como un tipo de cotizante, trabajador tiempo parcial. Por el tipo de cotizante, el auxilio de transporte sí se liquida proporcional a los días laborados. Entonces acá el auxilio de transporte sí va a corresponder es a los días laborados del empleado. Pero es por el tipo de cotizante, porque este me trabaja tiempo parcial y este que yo tengo acá es un empleado que es un empleado, pues un tipo de cotizante dependiente, pero solamente que su jornada es por horas. Por eso tomo el auxilio de transporte completo. Aquí preguntan si se liquida la prima antes de la primera quincena de junio, si sale promediado y no el pago completo, que cómo se puede organizar para que salga totalmente liquidada. Ok, desde configuración, organización, parámetros van a revisar este parámetro. Importante esa pregunta, Anita, porque este es un parámetro, es nuevo también que se acaba de como de actualizar acá en nuestra nómina, esta parte de configuraciones avanzadas. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que validen acá dentro de los parámetros en el pago de la prima de servicios, realizar el cálculo hasta el último día del semestre. Incluye salario promedio y auxilio de transporte si se paga. Con esto, aunque usted no haya liquidado todavía la segunda quincena de junio, el sistema le va a tener en cuenta hasta el 30 de junio. O sea, le va a hacer la proyección de la prima de servicios para calcularse la completa.
Perfecto. Si preguntan por acá, si tiene un empleado incapacitado por más de 180 días, ¿cómo sería el cálculo de las primas? Incapacidad, igual el salario que tenía el empleado antes de comenzar como tal la incapacidad, el salario básico del empleado. Lo único es que este auxilio de transporte para todo el semestre, el auxilio de transporte me quedaría en cero. No le voy a tener en cuenta auxilio de transporte, solamente el salario básico del empleado. Miren, hago la suma, 180 días, porque tengo que tenerlos en cuenta completicos, porque igual el empleado está incapacitado, pero no hay suspensión acá del contrato. Esto, valor del día, acá tengo mi salario base mensual y lo multiplico por los 15 días. El valor de prima ya no sería de 1.000.000 de pesos, sino de 875.000, porque no le estoy teniendo en cuenta auxilio de transporte. Ahí la diferencia está en cuanto al auxilio de transporte, no en cuanto a los días laborados. Perfecto. Acá preguntan que si el empleado por horas, ¿por qué se tiene en cuenta el inicio y el fin del contrato y no realmente los días laborados? El ejemplo es un empleado que trabaja solo los fines de semana y entre semana trabaja en otro lugar. Los días laborados al mes serían 12 días. Sería desde la fecha de contratación del empleado, porque para eso tenemos un contrato de trabajo ya estipulado donde se estipula cuál es la fecha de inicio y la fecha de finalización del contrato del empleado. Entonces, cuando lo tenemos creado acá en nuestro sistema, como les decía, trabajado con el tipo de cotizante, trabajador tiempo parcial, siempre el sistema les va a pedir cuál es la fecha de contratación de ese empleado. Entonces, ¿qué va a tener en cuenta? Desde la fecha de contratación, todos los días con contrato que ha tenido el empleado en la compañía. Por aquí hacen una preguntita más como en las versiones pues como del programa, por así decirlo. Ujú. Dice, aún manejamos el ERP en el escritorio y no en línea. Este espacio también lo generan para los que manejamos en escritorio. Eh, no entendí, Anita, porque pues nuestra nómina de logro solo está en la nube. No tenemos como una aplicación para instalar como tal en escritorio. Anteriormente para el tema del ERP sí manejábamos una versión que era descargable para trabajar offline, pero a partir de todo el tema de la facturación electrónica, pues ya esa aplicación no está disponible. Pero entonces en cuanto a dar la pregunta en cuanto a la nómina, realmente no la comprendí. Si nos pueden dar de pronto más información en cuanto a eso. Claro que sí, acá estoy solicitando los datos para poder Ujú, asesorar de exacto, manera personalizada y revisar pues como el tipo pues como de producto que tiene. exactamente. Para empleada por días que no tiene contrato de trabajo, ¿cómo se realiza? Igual, si estamos dentro de nuestra nómina de logro, siempre les va a pedir el contrato, la fecha de inicio del contrato. Recuerden que es importante que si tengan un contrato laboral firmado, si nos sometemos acá a la nómina que estamos realizando, siempre lo vamos a realizar de esa forma. ¿Por qué? Porque siempre nos va a pedir, cuando usted va a crear un empleado, metamos acá a cualquiera de los empleados que tengo acá, siempre el sistema le va a pedir a usted cuál fue la fecha de contratación de ese empleado. Entonces, yo no puedo crear acá un empleado sin indicarle cuál fue su fecha de inicio como tal en la compañía. Yo lo puedo crear, le puedo decir que es un empleado que trabaja, trabajador tiempo parcial, que trabaja ciertos días al mes. Yo le voy a agregar cuántos son esos días, ¿cierto? Pero siempre para el cálculo nos los va a tomar desde su fecha de contratación. Ya si de pronto no tienen algún contrato de trabajo estipulado, sí les recomendaría pues que lo revisen, porque sí deberían tener como tal ese contrato con esa fecha de inicio. Kate, a más tardar, ¿cuándo se paga la prima de junio? Más tardar el 30 de junio. O sea, la fecha límite para el pago usted la puede pagar si paga nómina mensual, pues el 30 de junio. Perfecto, por aquí estamos revisando como las preguntitas. Acá hacen una pregunta, no sé si de pronto está incluida pues como dentro de la capacitación del día de hoy o si se desvía mucho como el tema, pero que cómo se calcula la retención en la fuente. Ok, permítame un segundito. En cuanto a la retención en la fuente por prima, bueno, acá realmente no les traigo un,
un ejemplo como tal de la retención. Denme un segundo. Perfecto, por acá se te desconectó la cámara, Kate. Para las personas que han estado preguntando sobre la grabación, la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, sobre todo en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Logro. Ahí pueden encontrar no solo este, sino todos los espacios que hemos tenido durante todo el mes y meses anteriores para que ustedes puedan repasar, volver a ver en el tiempo que deseen, resolver dudas si en algún momento tuvieron que salirse pues como de este espacio, ahí pueden encontrarlo perfectamente. Recuerden también inscribirse, creo que nuestra panelista tuvo un problema con el internet porque no la veo en este momento conectada. Démosle unos segunditos, debe estar que vuelve e ingresa a este espacio. Esperemos a ver qué pasa. Por ahora vayan dejando sus preguntas para darles respuesta, aprovechando que nos quedan aún algunos minutos eh, antes de terminar este espacio. Bueno, esperemos unos segunditos. Eh, ya me informó que está intentando conectarse nuevamente. Perfecto, ahí están llegando más consultas. Por favor, aprovechen para dejarlas antes de que se termine este espacio. Ya nos quedan en promedio 10 minuticos, entonces para alcanzar a responder como todas las preguntas y despejarlas. Vuelvo y les recuerdo que este Anita, ¿me webinar, escuchas? ahí estamos, perfecto. Ay, qué pena, no sé qué pasó. Según yo, pues estaba hablando acá, dando respuesta a la pregunta sobre la retención. No Qué te pena, Anita. preocupes, no te Bueno, preocupes, te fuiste hace eh, ratico, pero pero pues estaba acá, en la parte de la retención. La última pregunta que escuché fue la de la retención, ¿cierto? claro que sí, estamos Ok, ahí. listo. Según yo, pues estaba contestándoles, no sé qué pasó, pero entonces no tengo algún ejercicio como acá para mostrarles en cuanto a la retención, pero En el aquí te momento no vemos pantalla, mi Kate, entonces sería volver a compartir pantalla. dale, regálame el permiso, porfis. Creo que ahí ya lo tienes. Ya, Ahora ¿cierto? sí, Listo. correcto. Listo, entonces les comentaba que pues en el momento la capacitación se preparó pues para todo el tema como el cálculo de la prima de servicios. No tenemos alguno específico en cuanto a retención en la fuente. Sin embargo, aquí es ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta el procedimiento del empleado. Si es procedimiento uno, pues la prima se va a calcular por separado del salario mensual del empleado. Al valor de la prima de servicio le vamos a descontar el 25% por concepto de renta exenta y si el resultado supera los 95 VT, pues ahí pasamos a aplicar como la base de retención del estatuto tributario. ¿Listo? Si es procedimiento 2, la prima se va a sumar con los demás pagos salariales del mes y se aplica el porcentaje fijo de retención que se determinó para ese semestre. Igualmente, si usted pues maneja la nómina con nosotros, maneja nómina de logro con nosotros, si el empleado pues aplica para retención de prima, igualmente por acá
nos haría en la parte de las deducciones, aparte de la retención en la fuente por salario, nos incluiría la retención en la fuente por prima. Y desde acá podríamos también revisar como tal ese valor. Pero básicamente la parte teórica sería como esa que les acabo de indicar. Perfecto, por aquí tenemos varias preguntas también. Si se ha realizado anticipo de la prima, ¿cómo se ve reflejado en el campo de la prima? Pues depende cómo lo han agregado, cómo han agregado ese anticipo de prima en los pagos, porque de pronto usted lo ha podido agregar, no sé, hizo un anticipo de prima en abril con el concepto de prima de servicios. Ahora en junio el sistema le descontaría ese valor, pues ya le traería el valor descontando ese anticipo que realizaron. Pero todo depende cómo hicieron pues el ingreso de esa novedad dentro de la nómina, porque hay clientes que de pronto lo hacen que por una deducción o lo hacen por otro concepto. Entonces ahí tendríamos que revisar qué concepto utilizaron como tal cuando hicieron ese adelanto de prima de servicios. Igualmente, cualquier ajuste que usted desee realizar, sea para aumentar o sea para disminuir el valor dentro de la liquidación que le está haciendo el sistema, lo puede hacer adicionando nuevamente una novedad que se llame prima de servicios y el valor que usted desea ajustar. Esto sea para aumentar, como les decía, o sea para disminuir como tal el valor que se está calculando. Por aquí tenemos, en caso de licencia no remunerada por 15 días durante el mes, se tienen en cuenta los 30 días, se calcula con el salario mínimo, pero se excluyen los 15 días de auxilio de transporte por LNR. Sí, por licencia no remunerada sería lo mismo, suspensiones. Tengo en cuenta los 30 días laborados, tal cual. Recordemos que esas suspensiones no nos van a afectar la prima. Lo único sería que excluyo los días de auxilio de transporte que no le pagué y tomamos el salario completo. O sea, aplica lo mismo para suspensiones de contrato, licencias no remuneradas, permiso no remunerado. Perfecto. Para los restaurantes que trabajan con personal flotante, que solo trabaja un fin de semana o por eventos y dependemos de una disponibilidad del empleado, ¿cómo se maneja esta nómina con logro? Listo, acá tenemos, usted puede crear a los trabajadores tiempo parcial, son los trabajadores por días, y aquí incluirle este tipo de trabajadores que son por días. Ellos automáticamente, como el sistema no tiene forma de saber cuántos días al mes laboró ese empleado, entonces cuando usted vaya a liquidar la nómina, el sistema le va a pedir que usted ingrese cuántos días de salario se le van a pagar. Es decir, le van a pagar 2 días, 3 días, usted lo ingresa y a partir del salario base el sistema le calcula cuántos serían los días. En este caso, como esta es una nómina que yo traía pues previamente, la traía preparada como para el objeto de la capacitación, aquí ya me incluyó los días porque ya yo previamente los había incluido, pero normalmente en este tipo de empleados no nos los calcula automáticamente. Por eso aquí esta novedad está con este lapicito porque yo tengo que ingresar a ella e indicarle al sistema cuántos días laboró este empleado en la quincena o en el mes, dependiendo cómo tenga usted su nómina. Y ya ahí le calcula lo proporcional al auxilio de transporte. Perfecto. ¿Se pueden hacer cálculos de primas extralegales? Las podemos manejar acá en Logro, claro que sí. Acá tenemos unos conceptos, les voy a mostrar, acá hay unos conceptos que se llaman extralegales. ¿Listo? Entonces, si usted quiere manejar alguna prima extralegal, lo primero sería venir por acá y en el tipo de concepto crear un extralegal. Entonces, ¿cómo queremos que el sistema nos calcule esa prima extralegal? Que me tome el salario base más el auxilio de transporte del empleado, que me tome el promedio salarial, obtener el mayor valor entre el salario base y el promedio, o que me tome solo el salario básico. Eso usted acá puede crear sus conceptos de extralegales, luego de decirle al sistema cuántos días pues le va a pagar al empleado e inmediatamente le hace el cálculo de cuánto le correspondería por, en este caso, prima extralegal o cualquier otro pago extralegal que usted quiera manejar en su compañía. Lo podemos crear desde acá. ¿Se puede efectuar reliquidación de prima? Reliquidación de prima.
Entiendo que de pronto liquidaron la prima y le hacían falta de pronto algunos conceptos salariales. Pues si es así, el sistema se lo hace automáticamente. De pronto, les voy a dar un ejemplo. Usted liquida la prima, de pronto la va a pagar mañana. Sí, porque mañana va a pagar la primera quincena de junio y usted allí quiere pagarle la prima a sus empleados, pero resulta que hay empleados que ganan comisiones, horas extras y recargos en la segunda quincena. ¿Qué va a pasar? Cuando usted liquide la segunda quincena de junio, si allí agrega conceptos salariales, horas extras, recargos, comisiones, bonificaciones, el sistema le va a recalcular la prima y les va a mostrar cuánto sería ese pedacito o ese valorcito pequeño que se le debe pagar al empleado por esos conceptos salariales que no se tuvieron en cuenta en la primera quincena. Y eso lo hace el sistema automáticamente. O sea, apenas usted agrega un concepto salarial, automáticamente le va a hacer la reliquidación de la prima. Pero ojo, solo le va a traer el valor faltante, lo que hacía falta para completar como tal la prima de servicios por esos conceptos adicionales. Perfecto. Por acá, para los trabajadores del sector público, ¿cómo se manejan la prima? Están preguntando por aquí. Trabajadores del sector público. A ver, Yo creería que este sector no maneja primas, ¿no? Porque cada uno y pues maneja de manera independiente esto, que o es pues como por contratista. pues sería, Sí. pues depende, pues si son contratistas no tendrían derecho, pues los que son por prestación de servicios, los que son contratistas no tendrían derecho a la prima de servicios. Ok, y de pronto del sector público que estén como por nómina, ¿cómo se manejaría? O cómo, pues para ver si existe eso. A ver, revisemos, a ver, Anita, igual lo podríamos consultar, si gustan que nos regalen sus datos y lo consultamos, Anita, para Perfecto. mirar porque no estoy segura si tienen alguna condición especial, pero lo podríamos consultar sin ningún problema para darle Claro que respuesta. sí. Perfecto. Bueno, no teniendo más preguntas y cumpliendo con Ujú. la agenda del día de hoy, sé que tienen unas agendas apretadas, muchos compromisos y demás. Les recuerdo nuevamente que la grabación queda a través de nuestro YouTube, @logro. Ahí pueden consultar no solo este, sino los demás webinars de este mes y los pasados y los que vienen cuando quieran pueden seguirnos ahí, que ahí encuentran material muy valioso para su día a día. Acate, muchísimas gracias por este espacio, pues mostrarnos todo este mundo de la liquidación de nómina y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Qué rico que nos acompañaron, que pudieron despejar algunas dudas. Tenemos nuevos webinars en el mes, viene la próxima semana otro sobre nómina, enfocado desde un aspecto muy diferente para que ustedes puedan seguir ampliando pues como este conocimiento, estarían todavía a tiempo para implementarlo dentro de sus liquidaciones de prima para que se puedan, por favor, pues como agendar, les dejo nuevamente el link por aquí o lo consultan a través de nuestra página www.logro.com. Ahí en la barra de nosotros se encuentran webinars y está también todo el webinar, toda la agenda de webinars del mes. También es sobre nómina y sobre la liquidación de primas para que lo puedan mirar desde otro aspecto diferente, como papelería, regularidades y demás. Ahí ojalá se inscriban para que puedan complementar lo que vieron el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo webinar de Logro. Que estén muy bien y Gracias, feliz día. Anita. Feliz día. Chao.